sol de otoño comenzaba a descender tras los densos bosques que rodeaban el pequeño pueblo de Maple Ridge, proyectando largas sombras sobre las tranquilas calles. El 12 de octubre de 2023, exactamente a las 6:45 de la tarde, Emily Harper estaba de pie en el porche delantero de su modesta casa de 2 pisos, mirando las hojas que se arremolinaban con la fresca brisa del atardecer. Los días se acortaban, un sutil recordatorio de que el tiempo se estaba escapando, al igual que la normalidad que alguna vez conoció. Su hermanastro, Luke Taylor, llegaría pronto para su cena semanal, una rutina que habían mantenido desde que su madre se casó con el padre de Luke hace 5 años. Maple Ridge era un pueblo donde todos se conocían, un lugar donde los secretos debían guardarse. La familia Harper siempre había sido muy respetada, conocida por su labor caritativa y su tranquila dignidad. Pero debajo de la superficie había tensiones, verdades no dichas que bullían a fuego lento. Luke, con su encantadora sonrisa y su actitud relajada, era parte de esa imagen cuidadosamente elaborada. Sin embargo, había momentos en los que Emily notaba algo en sus ojos, algo que la inquietaba. A las 7:05 de la tarde, Luke llegó. Su coche se detuvo en el camino de grava con el familiar crujido de los neumáticos. Apareció con un ramo de lirios, el favorito de Emily, y se los entregó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Para ti», dijo, con voz suave, casi ensayada. Emily aceptó las flores con una sonrisa educada, aunque se le formó un nudo en el estómago. No podía quitarse la sensación de que Luke estaba escondiendo algo, pero lo descartó como paranoia. Después de todo, él no había sido más que amable con ella desde que se convirtieron en familia. La cena estaba prevista para las 7:30 de la tarde, una comida sencilla de pollo asado y verduras, con una botella de vino tinto que Luke había traído. Cuando se sentaron a comer, la conversación fluyó con naturalidad al principio. Hablaron del trabajo, de conocidos mutuos y de la inminente temporada de vacaciones. Pero a medida que pasaban los minutos, Emily notó que Luke se volvía más introspectivo y que su mirada se detenía en la vela parpadeante que los separaba. La conversación se tambaleó y fue reemplazada por un pesado silencio que pareció resonar en la habitación. A las 8:15 de la tarde, cuando terminaron de comer, la actitud de Luke cambió. Se reclinó en su silla y sus dedos tamborilearon suavemente en el borde de su copa de vino. «Emily», comenzó con un tono repentinamente serio, «¿alguna vez has pensado en lo bien que conocemos realmente a las personas que nos rodean?» La pregunta quedó suspendida en el aire, inquietante por su ambigüedad. Emily sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras pensaba en sus palabras. Miró el reloj de la pared, las 8:20 de la noche. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela, con el corazón empezando a acelerarse. Los ojos de Luke se encontraron con los de ella, y por un breve momento vio un destello de algo oscuro, algo que la hizo querer apartar la mirada. «A veces», continuó bajando la voz hasta casi un susurro, «las personas no son lo que parecen. Usan máscaras, ocultando cosas que no quieren que los demás sepan». La mente de Emily trabajaba a toda velocidad, mientras intentaba descifrar el significado de sus palabras. ¿Hablaba de sí mismo? ¿O era una especie de advertencia velada? Buscó pistas en su rostro, pero la expresión de Luke seguía siendo ilegible. «¿Hay algo que quieras decirme, Luke?», preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Esta noche no», respondió, levantándose y comenzando a limpiar la mesa. «Tal vez en otra ocasión». El resto de la velada transcurrió sin incidentes. Luke se marchó poco después de las 9 de la noche. Emily lo vio alejarse y las luces traseras de su coche desaparecieron en la noche. La inquietud que se había instalado en su pecho no se desvaneció después de que él se fuera. En cambio, creció, alimentándose de la naturaleza críptica de su conversación. Trató de dejar de lado esos pensamientos, diciéndose a sí misma que estaba exagerando, pero la sensación persistió. Más tarde esa noche, acostada en la cama con el reloj marcando las 11:45 de la noche, Emily repasó mentalmente la velada, tratando de darle sentido a las palabras de Luke. El pueblo estaba tranquilo. El único sonido era el ocasional susurro de las hojas contra las ventanas.
No pudo evitar preguntarse si Luke había estado tratando de decirle algo que iba más allá de la superficie de su dinámica familiar cuidadosamente mantenida. Sus pensamientos se remontaron a un año atrás, cuando se topó con un viejo diario de su madre en el ático. Estaba lleno de anotaciones sobre el padre de Luke, describiéndolo como distante y reservado. Una anotación, fechada el 15 de junio de 2022, se destacaba en particular. Hay algo en él, algo que no puedo precisar. Temo que haya cosas que me esté ocultando. El recuerdo de esas palabras le provocó un escalofrío en la columna vertebral. A las 12 de la mañana, Emily decidió que averiguaría lo que Luke escondía. La curiosidad, ahora teñida de miedo, era demasiado fuerte como para ignorarla. No estaba segura de a dónde la llevaría ese camino, pero sabía que era algo de lo que no podía alejarse. Las preguntas ya comenzaban a formarse en su mente, llevándola a las sombras del pasado de su familia, donde la verdad esperaba ser descubierta. La noche se prolongó y, mientras Emily caía en un sueño inquieto, las semillas de la duda echaron raíces, preparando el escenario para el desenlace de la vida que creía conocer. Emily se despertó el 13 de octubre de 2023, con una persistente sensación de inquietud. Los restos de sus sueños se disolvieron en la pálida luz de la mañana. Eran poco más de las 7:30 de la mañana, cuando finalmente se levantó de la cama. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente como un disco rayado. Las crípticas palabras de Luke, su extraño comportamiento, la carcomían, se negaban a ser ignorados. No podía quitarse de encima la sensación de que él había estado tratando de decirle algo importante que yacía oculto bajo la superficie de sus educados intercambios. A las 8:15 de la mañana, Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de café tibio. La casa estaba extrañamente silenciosa, salvo por el tic-tac del reloj de pared, y cada segundo aumentaba su creciente sensación de temor. Miró el ramo de lirios que Luke había traído la noche anterior, ahora colocado en un jarrón sobre la encimera. Eran hermosos, pero de alguna manera su presencia se sentía mal, casi como si se estuvieran burlando de su incertidumbre. No fue hasta las 9 de la mañana que decidió hacer algo para aliviar la inquietud que la carcomía. Emily recuperó su computadora portátil de la sala de estar. Sus dedos temblaban levemente mientras abría el navegador. Nunca había sido de fisgonear en la vida de otras personas, pero algo en el comportamiento de Luke había cambiado los límites de lo que ella consideraba aceptable. Comenzó a escribir su nombre en la barra de búsqueda. Su corazón latía con una mezcla de culpa y anticipación. Al principio, los resultados de la búsqueda no tenían nada de especial. Perfiles en las redes sociales, menciones en artículos de noticias locales sobre eventos benéficos y su trabajo como asesor financiero. Pero entonces, algo le llamó la atención. Una noticia de un pueblo vecino, con fecha del 22 de septiembre de 2023. Una joven había desaparecido. Su última ubicación conocida había sido un bar a pocos kilómetros de donde vivía Luke. El artículo mencionaba que la policía estaba buscando a cualquiera que pudiera haberla visto esa noche e instaba a los testigos a presentarse. A Emily se le revolvió el estómago al leer los detalles. La mujer, Sarah Miller, había sido vista por última vez alrededor de las 10:30 de la noche de su desaparición, cuando salió del bar. Su coche fue encontrado abandonado a la mañana siguiente, con su teléfono y sus pertenencias todavía dentro. El caso se había estancado después de que las pistas iniciales no lograran arrojar ninguna información significativa. Pero algo en el momento en que se produjo el incidente parecía demasiado casual, especialmente teniendo en cuenta el extraño comportamiento de Luke en las últimas semanas. A las 10:45 de la mañana, Emily decidió visitar el bar donde habían visto a Sarah por última vez. Era un establecimiento pequeño y poco iluminado en las afueras de la ciudad, frecuentado principalmente por lugareños. Llegó poco después de las 11:30 de la mañana. El olor a cerveza rancia y humo de cigarrillo flotaba en el aire cuando abrió la puerta. El camarero, un hombre canoso de unos 40 y tantos años, levantó la vista de la barra y su expresión era neutra. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con la voz ronca por los años que llevaba gritando por encima del estruendo de los clientes alborotadores. Emily dudó, sin saber cómo empezar. «Busco información sobre una mujer que desapareció el mes pasado», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Se llamaba Sarah Miller.
La vieron por última vez aquí. El camarero entrecerró los ojos ligeramente y un destello de reconocimiento le recorrió el rostro. Sí, la recuerdo, dijo lentamente. Estuvo aquí esa noche. Se sentó en la barra un rato y habló con algunas personas. Hizo una pausa y frunció el ceño mientras pensaba. Estuvo con ella un chico un rato. No recuerdo mucho de él, pero parecía muy afable, ¿sabes? El tipo de chico que sabe cómo conseguir lo que quiere. El corazón de Emily dio un vuelco. ¿Escuchaste su nombre?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. El camarero negó con la cabeza. No, no lo escuché. Pero recuerdo que tenía esa actitud, como si estuviera acostumbrado a que la gente le dijera que sí. Emily le dio las gracias y salió del bar, con la mente llena de posibilidades. La descripción podría encajar fácilmente con Luke, pero sin más información, era imposible estar segura. Aún así, el momento era demasiado cercano para sentirse cómoda. Cuando regresó a casa, era casi la 1 de la tarde y sus pensamientos daban vueltas en un círculo caótico. No podía ignorar la creciente pila de coincidencias, el extraño comportamiento de Luke, la mujer desaparecida, la descripción del camarero. ¿Pero qué podía hacer con esa información? Enfrentarse directamente a Luke parecía descartado. Si realmente estaba involucrado, no había forma de saber cómo reaccionaría. A medida que avanzaba la tarde, Emily intentó distraerse con las tareas de la casa, pero su mente seguía divagando hacia la creciente lista de preguntas sin respuesta. A las 4:45 de la tarde, se encontró de nuevo frente a su computadora portátil, mirando la pantalla en blanco, con los dedos sobre el teclado. La idea de investigar más a fondo la vida de Luke la llenaba de pavor, pero sabía que no podía dejarlo pasar. Eran las 5:30 de la tarde cuando Emily tomó una decisión. Empezaría por los perfiles de redes sociales de Luke, buscando cualquier conexión con Sarah o cualquier otra cosa que pareciera fuera de lugar. Mientras se desplazaba por sus publicaciones y fotos, algo extraño le llamó la atención. Había un hueco en sus publicaciones, un período de 2 semanas desde el 14 de septiembre hasta el 28 de septiembre de 2023, durante el cual había estado completamente en silencio en línea. Para alguien tan activo como Luke, era inusual. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba el espacio vacío donde deberían haber estado las publicaciones. Las semanas que faltaban coincidían casi a la perfección con la desaparición de Sarah Miller. Era demasiado para ser solo una coincidencia. Emily sabía que estaba al borde de algo oscuro, algo que podría desentrañar todo lo que creía saber sobre su familia. A medida que el reloj avanzaba hacia las 6 de la tarde, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ya estaba demasiado metida en el asunto, y la verdad, fuera lo que fuese, estaba más cerca que nunca. El pulso de Emily se aceleró mientras miraba la pantalla de su computadora. El espacio en blanco en las publicaciones de Luke en las redes sociales la miraba fijamente como un ojo que no parpadeaba. Las semanas que faltaban entre el 14 y el 28 de septiembre de 2023 coincidían casi a la perfección con la desaparición de Sarah Miller. Cuando el reloj marcó las 6:15 de la tarde del 13 de octubre de 2023, se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, demasiado bien para ser una coincidencia. Incapaz de quedarse quieta, caminaba de un lado a otro por la sala de estar, mientras el piso de madera desgastada crujía bajo sus pies. Todos sus instintos le decían que se detuviera, que lo dejara pasar antes de descubrir algo que pudiera destrozar su mundo. Pero la urgencia de saber la verdad era demasiado poderosa. Volvió a su computadora portátil, impulsada por una creciente sensación de urgencia. Si Luke tenía algo que ocultar, necesitaba averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. A las 7 de la tarde, Emily comenzó a examinar la huella digital de Luke con renovada determinación. Comenzó por buscar entre sus viejos correos electrónicos y mensajes, algo que nunca había imaginado hacer, pero que ahora la impulsaba a la desesperación. Al principio no encontró nada fuera de lo normal. Correos electrónicos de negocios, notificaciones de redes sociales e intercambios amistosos con conocidos. Pero justo cuando estaba a punto de darse por vencida, se topó con una carpeta cifrada enterrada en lo más profundo de su almacenamiento en la nube. Su corazón dio un vuelco mientras se cernía sobre la carpeta, cuya etiqueta decía simplemente «privado». Sin dudarlo, hizo clic en ella,
con los dedos temblorosos mientras tecleaba la contraseña que había visto usar a Luke antes. Cuando la carpeta se abrió, sintió que un sudor frío le recorría la piel. Dentro había docenas de fotos, algunas borrosas, otras inquietantemente claras, todas de la misma mujer, Sarah Miller. Las fotografías estaban fechadas y cada una de ellas era un registro escalofriante de los últimos días de Sarah. La más antigua era del 15 de septiembre de 2023 y la mostraba en el bar donde la habían visto por última vez. A medida que Emily iba pasando las imágenes, se volvían cada vez más siniestras. Sarah saliendo del bar, su coche aparcado en una calle oscura y desierta, y por último, una imagen granulada de ella entrando en lo que parecía una cabaña aislada en el bosque. La marca de tiempo de la última foto era las 11:45 de la noche del 22 de septiembre de 2023, la noche en que desapareció. Las manos de Emily temblaban mientras cerraba la carpeta, con la mente acelerada. La evidencia era innegable. Luke había estado siguiendo a Sarah, rastreando sus movimientos hasta la noche en que desapareció. ¿Pero por qué? La pregunta la carcomía mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de descubrir. El Luke que ella conocía, el encantador hermanastro que siempre parecía tan perfecto, era ahora un extraño, alguien capaz de cosas indescriptibles. A las 8 de la noche, Emily ya no aguantaba más. Tenía que enfrentarse a él, pero sabía que debía tener cuidado. Si Luke era peligroso, no había forma de saber cómo reaccionaría si sospechaba que ella lo estaba siguiendo. Decidió acercarse a él indirectamente, tanteando el terreno antes de hacer acusaciones. Levantó el teléfono y lo llamó, con voz firme a pesar de la agitación que sentía en su interior. «Hola, Luke», comenzó, intentando mantener un tono ligero. «Estaba pensando en lo que dijiste anoche, sobre que las personas no son quienes parecen ser. Me hizo preguntarme, ¿me estás ocultando algo?». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y por un momento, Emily temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces se escuchó la voz de Luke, tranquila y mesurada. «¿Por qué piensas eso, Em? No tengo nada que ocultarte». Las palabras fueron pronunciadas con tanta facilidad que, si no hubiera encontrado las fotos, podría haberle creído. Pero ahora, cada palabra parecía una mentira. «Solo tenía curiosidad», respondió ella forzando una risa. «Ya sabes cómo soy. Siempre pienso demasiado en las cosas». Luke se rió suavemente. El sonido le provocó escalofríos en la espalda. «No te preocupes, Emily. Todo está bien. Solo necesitas relajarte». Pero Emily no podía relajarse, no después de lo que había visto. Cuando terminó la llamada, se sintió más decidida que nunca a descubrir toda la verdad, sin importar el costo. A las 9:15 de la noche, Emily decidió visitar la cabaña en el bosque, la de las fotos. La había visto antes. Era una antigua propiedad familiar que el padre de Luke había comprado hacía años, pero que rara vez usaba. Estaba apartada, escondida en lo profundo de un denso bosque a unos 30 kilómetros de la ciudad. Si Luke había llevado a Sarah allí, podría contener las respuestas que Emily buscaba desesperadamente. Agarró una linterna, las llaves de su coche y una chaqueta, preparándose para lo que pudiera encontrar. El viaje fue largo y tenso. Los caminos oscuros serpenteaban entre los árboles espesos que parecían cerrarse a su alrededor. Llegó a la cabaña poco después de las 10 de la noche. El lugar estaba envuelto en oscuridad y silencio. Cuando salió del auto, el aire de la noche estaba cargado con el olor a pino y descomposición. Emily vaciló, con el corazón palpitando fuerte, pero siguió adelante, el haz de su linterna atravesando la oscuridad mientras se acercaba a la cabaña. La puerta crujió cuando la empujó para abrirla, y el sonido resonó en el silencio. El interior estaba frío y húmedo, con muebles cubiertos con sábanas blancas que ondeaban inquietantemente en la oscuridad. La linterna de Emily recorrió la habitación y no reveló nada fuera de lo normal. Pero algo no estaba bien. Una pesada sensación de miedo flotaba en el aire. Se adentró más en la cabaña. Sus pasos apenas eran audibles en el piso de madera. A las 10:30 de la noche, Emily notó una trampilla en la esquina de la habitación, parcialmente oculta bajo una alfombra. Se quedó sin aliento cuando se arrodilló y apartó la alfombra, dejando al descubierto un tirador de metal oxidado. Dudó un momento, mientras su mente se llenaba de posibilidades.
¿Qué estaba escondiendo Luke allí abajo? Con una respiración profunda, agarró el tirador y tiró. La trampilla se abrió con un crujido y dejó al descubierto una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. El aire era más frío allí. El olor a tierra húmeda le inundó las fosas nasales mientras descendía con cuidado. El haz de luz de su linterna parpadeaba, proyectando sombras largas y misteriosas sobre las paredes de piedra. Al final de las escaleras, se encontró en una habitación pequeña y sin ventanas, con las paredes cubiertas de estanterías que contenían diversas herramientas y suministros. Pero lo que le heló la sangre fue lo que había en el centro de la habitación. Una sencilla silla de madera, con cuerdas deshilachadas colgando de los brazos y las piernas. La verdad la golpeó como un tren de carga. Allí era donde habían llevado a Sarah, donde la habían retenido contra su voluntad. Emily se tambaleó hacia atrás, con la mente dando vueltas por el horror de todo aquello. Luke no solo estaba involucrado, era el monstruo detrás de todo. Emily se quedó sin aliento cuando el inconfundible sonido de pasos resonó por la estrecha escalera. Eran las 10:45 de la noche del 13 de octubre de 2023, y se quedó paralizada en el húmedo y claustrofóbico sótano de la vieja cabaña, con la linterna temblando en la mano. La silla de madera con sus cuerdas deshilachadas se alzaba en el centro de la habitación, un crudo recordatorio de los horrores que habían tenido lugar allí. Tenía que actuar con rapidez. Sin hacer ruido, Emily apagó la linterna y sumió la habitación en la oscuridad. Su corazón se aceleró mientras se apretaba contra la fría pared de piedra. Todos sus instintos le gritaban que permaneciera en silencio. Podía oír los pasos lentos y deliberados que se acercaban cada vez más, bajando las escaleras con una calma que le provocó escalofríos en la columna vertebral. No había forma de confundir la presencia. Luke estaba allí. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras y Emily pudo sentirlo a unos pocos metros de distancia. La oscuridad era total, pero podía oír su respiración, firme y pausada. Sabía que no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Reuniendo todo su coraje, comenzó a avanzar lentamente a lo largo de la pared, hacia las escaleras, rezando para que la oscuridad ocultara sus movimientos. Entonces la voz de Luke rompió el silencio, baja y amenazante. «Emily, sé que estás aquí». Las palabras eran suaves, casi tiernas, pero con un filo que le heló la sangre. «No tiene sentido esconderse. Has visto demasiado». Su mente corría a toda velocidad. El pánico amenazaba con abrumarla. Tenía que salir. Tenía que escapar antes de que Luke pudiera hacerle lo que le había hecho a Sarah. Pero mientras se movía, su pie se enganchó en algo. Una vieja herramienta que había quedado en el suelo y golpeó con fuerza contra la piedra. El sonido era ensordecedor en el silencio. En un instante, Luke estaba sobre ella, sus manos extendiéndose en la oscuridad. Emily luchó, retorciéndose para escapar de su agarre, pero él era fuerte, mucho más fuerte de lo que había imaginado. Él la agarró del brazo, tirándola hacia él, su aliento caliente contra su oído. «No deberías haber venido aquí», susurró, su voz llena de una resolución fría y aterradora. La desesperación se apoderó de Emily y la animó a luchar. Con una descarga de adrenalina, atacó y su mano libre chocó contra algo sólido, el rostro de Luke. Él gruñó de dolor y aflojó el agarre lo suficiente para que ella pudiera soltarse. Sin pensarlo, corrió hacia las escaleras con el corazón acelerado mientras subía a toda prisa y todos los músculos ardiendo de miedo. Pero Luke no se quedó atrás. Cuando llegó a lo alto de las escaleras, sintió su presencia justo detrás de ella, sus pisadas golpeando la madera. Emily se arrojó contra la puerta y entró en la habitación principal de la cabaña. Sus ojos luchaban por adaptarse a la luz tenue que se filtraba por las pequeñas ventanas. Eran las 10:55 de la noche cuando llegó a la puerta, sus dedos buscando torpemente la cerradura. Detrás de ella, Luke ganaba terreno. Su sombra se extendía por la habitación mientras se acercaba. «¡Emily!», gritó. Su voz ya no era tranquila, sino que estaba llena de ira y desesperación. «¡No hagas esto!». Pero Emily no la escuchaba. Abrió la puerta de golpe y salió a trompicones. El aire frío de la noche la golpeó como un muro. El bosque estaba oscuro y silencioso.
Los árboles se alzaban sobre ella como centinelas amenazadores. Podía oír los pasos de Luke detrás de ella, más cerca ahora, con la respiración agitada por el esfuerzo. Tenía que seguir adelante. Tenía que llegar a su auto antes de que él pudiera alcanzarla. El camino era irregular. Las raíces y las hojas caídas lo hacían traicionero, pero Emily siguió adelante. El sonido de la persecución de Luke la impulsaba. Cuando llegó al claro donde estaba estacionado su auto, miró hacia atrás y lo vio emerger de entre los árboles, con los ojos desorbitados y el rostro deformado por la furia. Eran las 11 de la noche cuando llegó al coche, con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas las llaves. Luke estaba casi encima de ella, sus pasos cada vez más fuertes, más frenéticos. Podía sentir el pánico subiendo por su garganta, amenazando con ahogarla. Pero justo cuando él extendió la mano para agarrarla, Emily logró abrir la puerta del coche y arrojarse dentro. Emily cerró la puerta de golpe y la cerró con llave justo cuando Luke llegaba al coche. Golpeó la ventanilla con una expresión de rabia en el rostro, pero no esperó a ver qué hacía a continuación. Metió la llave en el contacto y la giró. El motor rugió al ponerse en marcha. Sin mirar atrás pisó el acelerador a fondo, y el coche se tambaleó hacia adelante mientras ella se alejaba a toda velocidad de la cabaña y se adentraba en la oscura y sinuosa carretera que conducía de vuelta al pueblo. Los neumáticos chirriaron mientras recorría las estrechas curvas, con el corazón todavía latiendo con fuerza en su pecho. Detrás de ella, la cabaña y los horrores que contenía se desvanecían en la distancia. Emily sabía que estaba lejos de estar a salvo, pero por ahora había escapado. Cuando el reloj marcó las 11:15 de la noche, agarró el volante con fuerza. Su mente se llenó de pensamientos sobre lo que acababa de experimentar, sabiendo que lo peor estaba por venir. Era poco después de la medianoche del 14 de octubre de 2023, cuando Emily finalmente llegó a salvo al departamento de policía de Maple Ridge. Sus manos temblaban mientras relataba los acontecimientos de la noche. Su voz apenas se mantenía firme mientras detallaba los horrores que había descubierto. Los oficiales escuchaban atentamente, sus expresiones sombrías mientras reconstruían la verdad de la doble vida de Luke. A las 12:30 de la mañana, un equipo de búsqueda había sido enviado a la cabaña en el bosque. Emily estaba sentada en la fría y estéril sala de espera de la estación, mientras el tic-tac del reloj en la pared marcaba el angustioso paso del tiempo. Cada minuto parecía una eternidad mientras esperaba noticias. El peso de lo que había descubierto la oprimía. A las 2:15 de la madrugada, el detective jefe regresó con el rostro marcado por la gravedad de lo que habían encontrado. La cabaña era exactamente como Emily la había descrito: cuerdas, herramientas y, lo más inquietante, rastros de sangre. Era una prueba innegable de la participación de Luke en la desaparición de Sarah Miller y posiblemente de otras personas. Pero el propio Luke no estaba por ningún lado. La búsqueda había dado resultados infructuosos, dejando tras de sí una inquietante incertidumbre. Cuando la primera luz del alba irrumpió en las ventanas de la estación a las 6:45 de la mañana, Emily supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El hombre en el que una vez había confiado ahora era un fugitivo, cuyo paradero se desconocía. La verdad había sido desenterrada, pero había tenido un costo devastador. Maple Ridge nunca olvidaría la oscuridad que había acechado tan cerca de casa, y Emily tampoco.